Vamos con José Domingo Pérez. Ok, de repente mis críticas a José Domingo Pérez, quien creo yo que es un caballero, ha sido un gran fiscal, una persona inteligente, creo que es un tipo íntegro, nos están dando la espalda. Me decía Brian Etaria, no sé qué pasa, Pedro Franque no quiere venir, rarísimo. Pedro Franque lo he entrevistado innumerables veces en calidad de economista, además, más allá de que esté cerca o no a un partido político. El otro señor Zunini estuvo aquí, creo que se fue bastante cómodo, ¿no? Porque tuvo tiempo de sobra para hablar, explayarse, exponer sus ideas. Cuando se ponen, digamos, tan engreídos semanas antes de una campaña que va a ser muy reñida, ya una segunda vuelta, es claramente porque hay temor. Tienen miedo de patinar, si no pregúntenle a Miki Torres. Definitivamente. Pero eso en realidad no te puede llevar a huir, a ser escurridizo, a decirle no a todos los espacios que te ofrecen un lugar para que puedas hablar y convencer a la gente. Porque ninguno está yendo a la segunda vuelta con 80%, pues. Están yendo con unos porcentajes minúsculos. Ahora mismo, entre los dos, no representan ni el 75% de la población en general. Y eso les debería de preocupar. Y deberían de aprovechar que hay un montón de lugares donde se les invita y se les convoca para hablar. Y que si hay una pregunta difícil, ese es el momento preciso para buscar la fórmula de salir airoso. Y si no tienes cómo responder porque la fregaste, porque efectivamente hubo un error de un tercero o tuyo como candidato a la presidencia, entonces lo aceptas y te muestras como el humano que el electorado quiere ver. Una persona que se puede equivocar, una persona que sabe pedir perdón. Eso no lo vemos en la clase política. Y eso creo que habla mucho de por qué la gente ha perdido tantísimo respeto por aquellas personas que dicen representarnos. José Domingo Pérez, por ejemplo, ha perdido el respeto de un grupo importante de la población. Yo se lo he dicho acá, sentado. Porque nadie dice que quedarse sin trabajo te obligue a tirarte en una cama, deprimirte, y más aún cuando tienes obligaciones económicas que cumplir. Hasta ahí estamos de acuerdo, por supuesto que sí. Pero ser un perseguidor de políticos, a ser defensor de políticos y comprarte el pleito con la vehemencia que lo ha hecho José Domingo Pérez, para mí es poco ético. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Él, de hecho, no está de acuerdo y me parece maravilloso. Maravilloso. Pero no solamente es abogado de Pedro Castillo, está seguro que si gana Roberto Sánchez, el indulto se va a poder dar. Hay especialistas, gente que sabe mucho más que uno, que advierten que eso es imposible porque él tiene una condena en primera instancia y para recibir la gracia presidencial necesita una condena firme, es decir, una sentencia ya obligada y sacramentada por la Corte Suprema. Otra cosa es ir a México a entrevistar en exclusiva para su canal en YouTube al hijo de Pedro Castillo. Y otra cosa también es fungir no de un ciudadano cualquiera que está en todo su derecho de presentar una denuncia contra quien le dé la gana. Ya verá el Ministerio Público si la deja en mesa de partes, la asume, la estudia, la investiga, se abre un proceso, en fin. No, con el logo, en una conferencia, ahí en un espacio de Juntos por el Perú, sale a decir que va a querellar a todo el mundo, a todo el mundo. Ha presentado una denuncia contra Miguel Torres, virtual senador y además integrante de la lista presidencial de Keiko Fujimori, él va a la segunda vicepresidencia, y a los congresistas Marta Moyano, José Williams y también al comandante Raúl Alfaro por el delito de conspiración para la rebelión. Él tiene una propia mirada de lo que sucedió, porque, a ver, quien conspiró para dar un golpe de Estado fue Pedro Castillo, con Betsy Chávez y Aníbal Torres. Que lo obligaron a eso, nadie te obliga a cometer un delito, ojo, pero quienes se la tenían jurada y no lo dejaban gobernar y efectivamente estaban a punto de vacarlo, era el Congreso de la República, eso también es cierto. Pero porque te quieren matar, tú no sacas un arma y matas a un inocente. ¿Me explico? Y José Domingo Pérez tiene una lectura que lo ha llevado a decir que la razón por la cual Pedro Castillo actuó como actuó sí se justifica porque los culpables son las personas que acabo de mencionar. Entonces, tenemos
parte de lo que dijo ayer en esta conferencia de prensa, donde yo creo que hizo un mal uso de un espacio donde no debería de hablar de temas netamente legales, sino de su postura, de su lugar, del espacio que está ocupando ahora en un partido político que está llevando a Roberto Sánchez, a su candidato, como postulante a la presidencia de la República. Vamos. Como abogado del presidente Pedro Castillo, saludamos la decisión que ha tomado también el partido Juntos por el Perú de respaldar la presentación de esta denuncia, que está dirigida, como bien lo ha señalado el doctor Roy Mendoza, contra quienes desde el Congreso de la República programaron este plan para deponer al legítimo presidente en ejercicio, Pedro Castillo. Marta Lupe Moyano Delgado y José Daniel Williams suscribieron la ilegal resolución del Congreso que declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo y por ende la vacancia a la presidencia de la República. En el caso de la fiscal de la Nación de aquel entonces, Liz Patricia Benavides Vargas, este programa o estas acciones implicaron la apertura de diversas investigaciones con el objetivo de generar inestabilidad sin propósito de causa penal y con contenido eminentemente político. También el comandante de la policía, Raúl Alfaro Alvarado, quien dispuso la detención inconstitucional que se llevó a cabo el día 7 de diciembre contra el presidente Pedro Castillo, habiéndose afectado a su familia, porque todos vimos aquella lamentable escena en donde sus dos menores hijos estuvieron presentes y la policía, en un uso excesivo de la fuerza, procedió a privarle de la libertad inconstitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Y por último, como bien lo ha indicado el doctor Roy Mendoza, al actual miembro de la plancha presidencial de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales, quien ha confesado un delito en los medios de comunicación. Y es verdad, es verdad. Son muy pocas personas, muy pocos medios los que hablan de la atrocidad que confesó Miguel Torres en un programa de televisión. Claro, como es del grupo del Fujimorismo, no hay que tocarlo, porque abiertamente, y lo deben haber visto en el debate, todos los canales, las radios más importantes estaban con el Fujimorismo. Terminó el debate y los reporteros que estaban en el centro de convenciones, ¿a quiénes entrevistaban primero? ¿A los miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú o a los de Fuerza Popular? Fuerza Popular. Y después le daban un espacio, por supuesto, a aquellos que apoyan a Roberto Sánchez. Todo estaba direccionado desde el momento uno. Momento de análisis en los estudios. Prácticamente hablaban de las fórmulas, de las recomendaciones, de los tips que tenían que seguir los miembros del equipo fujimorista para que a Keiko Fujimori le vaya bien y esta cuarta vez no pierda, no se quede con el pan en la puerta del horno. Increíble. Porque una cosa, repito, es tu opinión y otra cosa es la manera como informas. Está el debate, que obviamente no lo puedes manipular, no se puede tergiversar, porque es una sola señal para todos, te cuelgas, ok, empezó, espacio para cada uno, sorteo, le toca al de Juntos por el Perú, le toca ahora el de Fuerza Popular, y después, ok, mira, esta primera secuencia empezamos con Carlos Neuhaus, ¿ok? Que expuso por Fuerza Popular. Perfecto, vamos a una pausa comercial y regresamos con Guerra García, ¿ok? O con el señor Zunini, porque ya en la anterior empezamos con Fuerza Popular. Y punto. Pero me gusta más uno que el otro. Lo dices después. Esa es tu opinión. Pero no puedes a la gente intentar direccionar a través de la información. Eso es, desgraciadamente, un hábito muy presente hoy en el periodismo nacional. No tiene nada que ver con los programas de opinión, donde la gente dice yo voy a votar por este, aquel. Me parece maravilloso. Pero si estás informando, informas. Y luego cierras esa puerta y abres la otra, que es la de la opinión. En el caso de José Domingo Pérez, todos sabemos que efectivamente alguien tenía que levantar la voz por lo dicho por Miguel Torres, que es
una confesión de parte, relevo de pruebas, punto, lo dijo. Nos costó muchísimo, no solamente a nosotros, ahí también estaba el Ministerio Público, es decir, la señora B, Patricia Benavides, medios de comunicación para sacar a Pedro Castillo. Y bueno, por suerte él colaboró, contribuyó con un granito de arena para finalmente salir. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo quien quiere llegar a la vicepresidencia de la República y ya es prácticamente senador nacional, Miguel Torres? Que desde el día 1 sabían perfectamente que el objetivo era sacar a Pedro Castillo. Más allá de izquierdas y de derechas, como dicen ellos ahora, su gran eslogan, porque le ganó las elecciones a Keiko Fujimori. Y lo mismo con PPK, no lo dejaron nunca respirar. Y lo mismo que hicieron también con Ollanta-Humala. Pero como Ollanta-Humala se pasó a la derecha, ya era más fácil de manejar el asunto, me explico. Pero después, los últimos presidentes que hemos tenido, tras Castillo, ¿cómo llegaron? ¿En un ovni? ¿Digo? ¿De Saturno? No. Los eligió el Congreso de la República, donde existe una mafia, una secta conformada en su mayoría por integrantes de Fuerza Popular. Porque de la bancada Perú Libre, que era la más grande, la que entró con Pedro Castillo en el 2021, quedaron 5 gatos, 4 gatos. Como suele suceder con los grupos de izquierda, una vez que están adentro, se terminan divorciando. Y después ves un montón de islotas por ahí y no entiendes ni siquiera cuál es la ideología de estos. Si gana Roberto Sánchez, le van a hacer exactamente lo mismo. Y si gana Keiko Fujimori, el poder lo va a tener de manera absoluta. ¿Los dos generan miedo? Sí. Los dos no terminan de abrazar la confianza del elector, también. Keiko Fujimori tiene mucho más antecedentes. Pero Roberto Sánchez no es Pedro Castillo. ¿A Pedro Castillo por qué se le conocía? ¿Por las marchas magisteriales? Había sido militante del partido Chacano. Estuvo durante años apoyando a Toledo. O sea, ni siquiera es un rojo marxista leninista de corazón. No, Sánchez sí. Sánchez sí. Es mucho más vivo, es mucho más hábil, se sabe cuidar más, sabe bien dónde apuntar y sabe perfectamente que puede distorsionar un discurso para luego poner parches, no dando él la cara, sino mandando a terceros, como lo hizo claramente con Pedro Franque, que aparece en el debate con un discurso en materia económica que nada tiene que ver con el plan de gobierno. Entonces explíquenos, a menos de 2 semanas de las elecciones, ¿qué es lo que se va a cumplir? ¿Lo que Pedro Franque ofrece, que está bastante bien, o aquello que realmente es una oda a la miseria y al hambre, que es lo que figura en el plan de gobierno de Juntos por el Perú? Vamos con eso en un ratito, porque antes tenemos que terminar con José Domingo Pérez. Lo bueno es que él tiene correa. Y creo que tiene más pasta, fíjense ustedes, de político que de fiscal. Porque siempre, por más de que uno lo critique y uno le diga esto no me parece, opine y tenga una postura en contra de las cosas que hace o deja de hacer, él se sienta y conversa y habla y te explica por qué actuó de tal o cual manera. Además de esta denuncia que ha presentado contra Miki Torres, bien hecho, pero no que venga de José Domingo Pérez, pues. Ha tenido que ser presentada por otra persona, porque lo están politizando y desgraciadamente la justicia está demasiado politizada desde hace mucho tiempo en nuestro país. Pero además, Rosángela Barbarán. Y acá está muy bien que lo haga José Domingo Pérez, porque se refirió Rosángela Barbarán directamente a él en el debate, sin estar presente siquiera como expositor, el ex fiscal, diciendo, acusándolo, afirmando que había mandado a matar a los animalitos de Pedro Pablo Kuczynski que estaban en Cineguilla. Y eso no es verdad. Y José Domingo Pérez dice, la voy a querellar, porque públicamente ha dicho una mentira. Por supuesto que sí. Y ojo, se podría hasta presa. Ah, no, pues porque ya va a llegar al Congreso otra vez, ya tiene inmunidad. Pero sí que le va a costar esta, por supuesto. Y estoy segura que José Domingo Pérez gana esta batalla, porque lo escuchamos todos y porque lo que dijo no es verdad. El propio Kuczynski dice que no es verdad. La esposa de Kuczynski dice que no es verdad. Tenían miedo, obviamente, porque venían tras la casa de Cineguilla, se iban a llevar todo y querían proteger a los animales que durante tanto tiempo habían cuidado. Que no solamente eran perros, gatos, habían tortugas, entiendo, no sé si caballos, pero algunos dicen vacas, un hipopótamo, ya no se pasen, tampoco era un zoológico. Pero acusar a alguien de matar animales,
no solamente te deja mal parado moralmente, sino también te convierte en un delincuente, porque en el Perú arremeter contra animales es también un delito. Así que escuchemos esta parte donde José Domingo Pérez muy bien en anunciar lo que va a hacer, pero no desde un espacio que tiene que ver con una agrupación política, porque termina siendo lo que él tanto renegaba. ¿Por qué la política se tiene que involucrar con la justicia? ¿Por qué la justicia se tiene que politizar? Y a él lo acusaron mucho de ser más político que fiscal. Y les está dando la razón a todos sus críticos, desgraciadamente con la actitud que está asumiendo en los últimos tiempos. Escuchemos. La narrativa falsa se puede instalar en un debate técnico. Todo lo que tengo que afirmar es que es absolutamente falso lo que la representante de Fuerza Popular, Rosángela Barbarac, ha afirmado el día de ayer, y se va a presentar las acciones correspondientes por esta falsedad dada el día de ayer. En el expediente de la Fiscalía, en el expediente tanto judicial, no obra, no consta ninguna queja, ninguna denuncia sobre alguna supuesta afectación a animales que hubieran estado en los predios del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo que muestra, en buena cuenta, es el ADN de lo que es Fuerza Popular y los fujimoristas. Construyen discursos con el único objeto de engañar a la población. Debería de ser un partido político la tribuna personal para que una persona se defienda de asuntos que le calan de manera muy individual, no partidaria. Opino. En fin, pónganme like, por favor. Gracias a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo, pero más deditos para arriba. Siempre se los pido. Y ahí, miren ustedes, la producción, que es lo máximo, dice, dale like y comparte el programa. Yape, ¿ah? Yape. Yape, ahí está bueno, póngame el yape, pero con mi teléfono. Gracias por vernos, gracias por estar aquí. No entiendo nada, le juro.